Vamos a comenzar aquí. Bueno, ¿qué es la pragmadialéctica? Voy a dar una caracterización muy somera. Hay muchos documentos que podrían ser relevantes para caracterizarla, para definirla, para tratar de distinguir las diversas etapas en las que se ha desarrollado. Lo que yo voy a hacer es dar una presentación muy general, muy básica. Esto se podría complicar muchísimo, pero no va a ser el caso, no tenemos el tiempo. Les voy a pasar algunas referencias bibliográficas a todos los que estén interesados en leer más al respecto. Entonces, bien, ¿qué es la pragmadialéctica? Bueno, primero, es un abordaje teórico de la argumentación que provee herramientas conceptuales para analizar y evaluar argumentaciones, así como para analizar patrones argumentativos. Vean, aquí hay una cosa interesante que es muy distinta de lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Estamos hablando de argumentaciones, y hasta le puse en cursivas, y no de argumentos. Cuando hablamos de argumentos estamos pensando en estas pequeñas instancias aisladas de razonamiento en el cual tenemos premisas por una parte, conclusión por otra, y una relación inferencial que da el apoyo entre las premisas y la conclusión, y las propiedades asociadas a la transmisión de verdad, etc. Eso es nuestro argumento, cosas como las clásicas, el modus ponens, el modus tollens. Pero cuando hablamos de argumentaciones, o argumentación y no argumento, en lo que estamos pensando es en un intercambio mucho más complejo, que puede comenzar en un cierto punto y terminar en otro, y que eso ocupe un tiempo bastante considerable, y en el cual pueden ocurrir no solamente argumentos como los que ya conocemos, no solo se intercambian argumentos, sino que también incluyen hay espacio para que se hagan aclaraciones, para que se den especificaciones sobre los conceptos, para que se estipule cómo se va a utilizar un término, para que se solicite o se dé una definición, etc. Todo eso va a entrar dentro de una argumentación. Es un sentido mucho más amplio. Yo creo que un ejemplo inicial con lo que esto puede quedar claro, pueden pensar en los exámenes profesionales. Seguramente ustedes ya han visto algunos exámenes profesionales o han escuchado de qué va el asunto. Más o menos lo que uno hace es que se presenta frente a un grupo de profesores, ¿no? Que son los sinodales, el tutor, y el intercambio argumentativo comienza desde que el primer sinodal abre la boca y te pregunta algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo defiendes la tesis que estás presentando? Y en el entretanto te va a preguntar muchas cosas. Oye, ¿y cuál es la fuente de la que obtienes eso? ¿Y estás queriendo decir esto o estás queriendo decir aquello? ¿Has considerado la siguiente objeción? Por lo que leo en la página 24, parece que no has entendido muy bien tal cosa. Todo eso que es muy complejo y que puede durar 2 horas, ¿no? 1 hora y media, todo eso contaría como una argumentación en este sentido extendido. No solo es un intercambio de argumentos, sino que involucra también intercambio de otros mecanismos lingüísticos, explicativos, definicionales, semánticos, etcétera, que están encaminados hacia los propósitos de la argumentación que está en turno. En el caso de las tesis, pues hacer la defensa de la tesis. Déjenme cambiarle aquí las caritas, que siempre se me olvida cómo funciona esto. Ah, ya vi cómo. Ahí está. Perfecto. La siguiente característica de la pragmadialéctica es que pretende dar un modelo teórico del discurso argumentativo aceptable. Y aquí hay una discusión sobre cómo entender precisamente a la pragmadialéctica, porque vean, dice modelo teórico. Entonces eso podría hacernos pensar que el enfoque pragmadialéctico es totalmente teórico, es ideal, se pretende dar un tinglado, digámoslo así, una construcción a partir de la cual podamos estudiar el discurso argumentativo que ocurre en diversas situaciones, en el habla cotidiana, en el intercambio discursivo, por ejemplo, entre los miembros de un grupo de investigación, entre abogados que están haciendo investigación, qué sé yo. Pero no necesariamente. Muchas veces la pragmadialéctica se presenta como una teoría que está inspirada en cómo de hecho sucede la argumentación, es decir, tiene un componente empírico, no solamente normativo. Trata de recuperar algunos parámetros, algunos patrones argumentativos que de hecho ocurren cuando se discute in situ, ¿no? Entre personas, en un contexto particular, en un lugar particular, con un propósito particular. Y eso ha hecho a la pragmadialéctica muy interesante para muchos teóricos, investigadores, autores, etcétera, porque uno puede entender de qué va la pragmadialéctica en general como teoría, cuáles son sus principios
básicos, fundamentales, y luego tratar de rellenar la teoría con el estudio de casos específicos. Por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado en el derecho parlamentario, en el debate parlamentario, podría llevarse a la pragmadialéctica para ver cómo es que opera, de hecho, la argumentación o las argumentaciones en contextos parlamentarios en México en esta época en particular, o llevárselo al pasado y ver cómo es que esos intercambios argumentativos sucedieron en otro momento histórico. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Eduardo, Brenda, Nayobi. Perfecto. Bueno, aquí ya no se les ven sus caritas, pero está Daniela, Rodrigo, ¿todo bien? Ah, Lupita. Bueno, seguimos. Ahora, el concepto central para hacer análisis de intercambios argumentativos o argumentaciones en este sentido amplio que les acabo de caracterizar va a ser el de discusión crítica. Este va a ser un intercambio argumentativo que persigue la resolución de un desacuerdo entre opiniones o puntos de vista. Entonces, vean, esto es importante para caracterizar el objeto de estudio o el objeto sobre el que más propiamente podemos hacer análisis argumentativo desde este punto de vista. Va a ser intercambio argumentativo en el que se busca dar solución a un desacuerdo, o a una discrepancia, o a un conflicto de opiniones. ¿Sí? Eso es lo que se va a buscar. Noten cómo hay muchas cosas que de entrada van a quedar, al menos en apariencia, fuera. Por ejemplo, si tú quieres hacer, si lo que te interesa es el discurso persuasivo, en el que una persona trata por mecanismos lingüísticos, emotivos, pasionales, incluso por la apelación a la fuerza, etcétera, al pathos, como diría Aristóteles. Si alguien quiere hacer uso de todo eso para que alguien más haga algo, por ejemplo, para que le compre un coche, para que le compre una tarjeta de crédito, para que le haga un préstamo, etcétera, entonces no es tan claro que podamos utilizar a la discusión, a la pragmadialéctica para hacer un análisis de ese caso, porque no es tan claro que eso sea una discusión crítica. Porque no hay precisamente la idea de un acuerdo, sino justo la idea de convencer, de vencer al otro, de someterlo, de hacer que el otro haga algo que uno quiere. ¿Sí está claro esta pequeña caracterización? La discusión crítica está orientada por la aceptación de reglas racionales. Eso también es importante porque justamente nos regresa a la distinción entre el carácter o bien empírico o descriptivo o bien normativo de este tipo de análisis de argumentos. ¿Por qué? Si está orientado por la aceptación de reglas racionales, eso suena a consentimiento explícito, a que sabemos cuáles son las reglas, las reconocemos y las seguimos. Pero usualmente en las prácticas cotidianas, cuando ustedes discuten, incluso en ámbitos de discusión muy sofisticada, muy especializada, piensen en las mesas de discusión en jurídicas o las sesiones en las que un profesor visitante va a la facultad a presentar cierto punto controversial y de repente hay un desacuerdo muy grande entre los asistentes, el auditorio y el profesor que está presentando, el visitante. Todo eso difícilmente tiene reglas explícitas de discusión. Más bien, la discusión sigue su camino natural sin que nadie jamás diga, estamos aceptando esto como el parámetro para determinar si algo es aceptable o inaceptable. Esto es el punto de partida. Esto es lo que está en cuestión. No nos cambien el tema. Eso usualmente no sucede. Sin embargo, teóricamente, esta discusión crítica tiene que estar orientada por estas reglas racionales. Aun cuando en la práctica podamos pensar que tenemos o estamos frente a situaciones en las que podemos ya hablar de una discusión crítica aun cuando no haya reglas racionales. Un ejemplo aquí puede ser el siguiente. Piensen en el regateo. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes tratan de regatear en el tianguis? Bueno, pues sucede que hay un vendedor que tiene un producto, tú lo quieres, pero pues es el tianguis. Entonces tú asumes que no es el precio final, que puedes ofrecer menos de lo que el vendedor solicita. Y entonces te dicen 100 pesos, tú le dices 50, y entonces empieza el diálogo crítico, ¿no? Tratan de llegar a un acuerdo racional sobre cuál va a ser el precio a convenir por el producto que están vendiendo. Aun cuando no haya reglas en lo absoluto explícitas sobre qué es lo que está pasando, está orientada por cierto tipo de reglas que ustedes reconocerían o incluso el vendedor reconocería, ¿no?
Son reglas sobre no cambiar el producto del que estaban negociando en última instancia. Si tú consigues que te bajen el precio de, digamos, una televisión, no vas a solicitar que el mismo descuento te lo hagan con otro producto, como una computadora, etcétera. ¿Sí? Aun cuando en esos casos el del regateo sea un caso en el cual no hay reglas explícitas que se aceptan y que orientan la práctica discursiva, sí podemos pensar que es un caso de discusión crítica en la medida en que hay una finalidad explícita, que es llegar a un acuerdo sobre, en este caso, el precio que va a tener un producto. ¿Todo bien? Tengo la impresión de que cuando en clase así hablo muy lento. Me da un poco de desesperación. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, Sí, Bien. todo bien. todo bien. Todo bien. Ahora vean, vamos a utilizar estas etapas para distinguir lo que, digamos, el interior de este gran intercambio comunicativo que sería una discusión crítica o una argumentación. La primera va a ser la confrontación, la segunda la apertura, la tercera la argumentación y la última el cierre. ¿En qué consiste la confrontación? Simplemente con el reconocimiento de que hay alguien más. Puede ser tú mismo, por cierto, no tiene que haber un otro. Puede ser un diálogo o sotto voce, ¿no? Con uno mismo, uno hablando consigo mismo de manera reflexiva. Tiene que haber el reconocimiento de que hay alguien más, posiblemente tú, que tiene una idea, una opinión, que tiene una tesis, un punto de vista, etcétera, que se opone o que se confronta con el que tú tienes. Ahora, aquí podemos utilizar nuestros conceptos de la lógica formal para darle un poco más de cuerpo a la noción de confrontación. Podemos pensar que en lo que estamos pensando cuando hablamos de confrontación entre puntos de vista es que estos puntos de vista sean incompatibles. O sea, que o bien sean contradictorios o bien sean contrarios. En todo caso, que no pueda ser el caso que ambos sean verdaderos al mismo tiempo. ¿Sí? En el caso de la contradictoriedad, será que si uno es verdadero, eso será a costa de que el otro sea falso, y viceversa. Y si estamos hablando de contrariedad, entonces podría ser que ambos estén equivocados, que ambas posturas sean falsas, pero no podrían ser ambas verdaderas. El punto de encuentro entre hablar de contrariedad o contradictoriedad es que no pueden mantenerse las dos posturas. Entonces, eso va a ser lo que detona la primera etapa de una discusión crítica. La confrontación. Ahora, piensen en ejemplos generales, comunes, cosas como alguien piensa que el feminismo es una posición indefendible y lo dice explícitamente, y alguien más piensa o escucha, necesitamos que haya conocimiento de la postura encontrada en esta situación, alguien más piensa que no, que eso es falso, que de hecho el feminismo es una postura defendible, necesaria, importante, etcétera, etcétera. Ahora, la confrontación surge cuando estas dos personas que tienen el punto de vista encontrado reconocen que hay esta oposición y entonces, digámoslo así, tienen conocimiento de ello. Eso es todo. Solo sabes que hay alguien que tiene una posición encontrada. Eso es todo. Esa es la confrontación. ¿Sí? Ahora, ya que se confrontan, que reconocen que hay alguna posición incompatible con la que uno tiene, el siguiente paso es la apertura, que podríamos imaginar que consiste simplemente en decirle a alguien más, oye Jesús, tú estás diciendo tal cosa, ¿verdad? Sí, fue lo que acabo de decir. Sí, es lo que digo en la tesis. Sí, es lo que dije en la ponencia. Sí, mi artículo justamente dice eso. Y tú dices, pues yo creo que no es verdad. Yo creo algo que es contrario. Pienso que eso que dices es falso, o que es refutable, o que es matizable, o que es problemático, bla, bla, bla. Algo que es incompatible. Entonces, la apertura consiste en que ambas partes decidan explícitamente tratar de llegar a un consenso sobre esa cuestión que está en pugna. La argumentación, que es el tercer paso, consiste entonces en el ofrecimiento de las razones, las consideraciones, la evidencia, la justificación, etcétera, que cada una de las partes tiene para defender su propia posición. Algunas veces se llama a una parte protagonista y al otro antagonista. Noten que eso es relativo y circunstancial, no es descriptivo, simplemente hay una tesis que se defiende y hay alguien que va en contra de ella. Vamos a suponer que, para que sea muy claro la idea de que hay como un orden, podemos pensar en un ponente que da una conferencia sobre algún tema de interés general, todo el auditorio lo escucha y en algún momento en la sesión de preguntas y respuestas, una persona en la sala levanta la mano y explícitamente se opone a lo que acaba de escuchar.
Ahora, el antagonista justamente es la segunda persona que estaba en el auditorio y que tomó la palabra en segundo lugar. Pero vean cómo esto es una caracterización simplemente temporal, ¿no? Pero es totalmente circunstancial, no tiene que haber un orden. Sí los podemos ordenar históricamente. Piensen, por ejemplo, en las confrontaciones que hay entre teóricos del derecho. Por ejemplo, un caso paradigmático de un iuspositivista, ¿no? El más grande que ha existido, es Kelsen. Y entonces, si queremos poner en discusión dos filósofos, algún filósofo con Kelsen, si es posterior en el tiempo, por ejemplo, Radbruch o Raz o Alf Ross o quien quieran ustedes, si es posterior en el tiempo, entonces el que es posterior en el tiempo será el antagonista y Kelsen será el protagonista. ¿Sí? Del mismo modo que todos aquellos autores a quienes Kelsen criticó, entonces desde este punto de vista serían los protagonistas y Kelsen sería el antagonista. Pero mi punto es, esta distinción no es tan sustantiva aquí, simplemente es identificar las dos partes en pugna. Y el cierre, que es la última parte de la discusión crítica, está asociada con la ponderación final en la que los participantes de la discusión crítica toman una postura sobre lo que se ha discutido, cómo se ha discutido y sobre la cuestión que dio pie a la confrontación inicialmente. Entonces, en general se dice, sí, bien, una vez que hemos escuchado todas estas razones, que yo he expuesto mis argumentos, que me han refutado algunas consideraciones, premisas, subargumentos que yo presenté y a su vez, una vez que yo he desarmado cierto tipo de estrategias argumentativas, entonces ambos convenimos en que la postura más aceptable es esta. ¿Sí? Ese es el cierre, en el que ambos deciden cuál es la posición más aceptable y justo llegan a un acuerdo. Esa era precisamente la finalidad del diálogo crítico, buscar un acuerdo sobre un tema particular. Nayobi se fue. ¿Se puede tener una postura media? O sea, tomando elementos de las dos. Sí, eso es un buen punto. Esto de la discusión crítica y poner el énfasis en el acuerdo racional explícito de las partes, justamente bloquea la posibilidad de que siempre sea una cuestión de ganar-perder. No siempre es así, es un acuerdo. Alguien puede decir, la tesis que inicialmente defendía es muy robusta, incluye principios sumamente dogmáticos, indefendibles. Hay evidencia empírica que yo no conocía y que me refuta, que no puedo mantener. Y entonces sigo creyendo tales y cuales cosas, pero otras ya no puedo porque me refutaron en este intercambio argumentativo. Entonces voy a matizar mi postura, voy a cambiarla y tener una postura mucho más moderada. Entonces justo ambos tendrían que estar de acuerdo en cuál es la situación a la que se llega después de la discusión. Gracias. De nada. Claro, unas opciones son que digan, ¿ya viste? Yo tenía la razón, tú estabas totalmente equivocado. Entonces digan, claro, muy bien, sí, estaba muy desencaminado, tienes la razón, voy a pensarlo otro poco más, después discutimos. Pregunta, ¿podría ser incluso...? Esto ya lo dije un poco de pasada. En la práctica, el discurso argumentativo corresponde solo parcialmente con este modelo ideal. Claro, porque ¿quién se pone a discutir así, no? Y se puede dar también el caso que solo una de las partes exprese su perspectiva. Eso también pasa usualmente, ¿no? Eso pasa mucho entre estudiantes y profesores, por cierto, ¿no? El profesor tiene el micrófono abierto para expresar su punto de vista sobre lo que sea y tiene ahí el sparring ideal, ¿no? Al que le pega una y otra vez, le puedes pegar a Kelsen durante un semestre y pues el pobre Kelsen no se va a defender porque el que tiene el micrófono es el profesor. Y a lo mejor los estudiantes, los miembros del seminario, quienes quiera que estén presentes, jamás expresan de manera explícita cuál es su postura ni cuál es su posicionamiento con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Idealmente, no siempre, digamos, en la práctica no siempre sucede esto, que idealmente es lo que tratamos de modelar. Ahora, lo interesante acá para nuestra sección de falacias, que es en la que estamos, es ver cómo se ven las falacias desde el punto de vista del diálogo crítico. Primero, las falacias no van a ser consideradas como siendo esencialmente errores lógicos. Esto quiere decir que podrían las falacias ser errores lógicos, pero su naturaleza distintiva no es que lo sean.
Piensen en las falacias formales que vimos cuando estudiábamos lógica formal, ¿no? Lógica deóntica, lógica proposicional, etcétera. Veíamos cosas como esquemas argumentativos inválidos, como la negación del antecedente o la afirmación del consecuente. Y dábamos un diagnóstico, decíamos, mira, estas falacias formales tienen la característica siguiente. Son tales que, dada su estructura, pueden tener premisas verdaderas y conclusión falsa, ¿no? E incluso podíamos dar un diagnóstico, decíamos, mira, cuando pensamos justamente en las falacias de negación del antecedente y afirmación del consecuente, hay una confusión que parece estar operando en el fondo, que es la confusión entre condiciones necesarias y condiciones suficientes, ¿no? Esa es nuestra historia de falacias formales desde el punto de vista de la lógica proposicional o deóntica, las que vimos. Pero aquí eso no es el quid de las falacias, no es exactamente por eso que tienen algo problemático o inaceptable. ¿Saben quién es Dan Lu? Yo no. Bueno, yo lo voy a aceptar. Si nos hackea, pues ya ni modo. Sería divertido, ¿no? Bueno, en fin, no creo que sea divertido. Vean, las falacias pueden ser entendidas desde esta perspectiva como pasos en falso en la comunicación. Este paso en falso, de hecho, lo ponen usualmente en francés, ¿no? Es como una expresión en francés. Pose en fa, que es equivocarte, dar un traspié, ¿no? Una falacia es como un traspié comunicativo, como un movimiento equivocado en el discurso argumentativo, ¿no? Metes la pata. Entonces, una falacia es un obstáculo en la resolución de un desacuerdo. Entonces, vean, se ven diferente, ¿no? Las diversas falacias se explican por la manera en la que interfieren con el proceso de resolución de problemas. ¿Sí ven? Entonces, el objetivo es llegar a un acuerdo racional sobre un cierto punto, dado que hay una posición discordante con alguien más o con uno mismo. Lo que nos interesa es entender qué es lo que está pasando, llegar a un acuerdo, determinar si algo es verdadero, falso, incierto, injustificado, desechable, etc. Eso es lo que buscamos. Y si alguien razona falazmente, uno mismo o alguien más, lo que está haciendo es impedir que lleguemos a ese consenso racional. En una discusión crítica, las partes involucradas, eso ya lo dije, las partes involucradas, el protagonista y el antagonista, del punto de vista que está en cuestión, deben cuidar que se cumplan las siguientes reglas, cuyo fin es resolver la disputa. Vamos a ver cuáles son las reglas. Y entonces, la importancia de esas reglas, las reglas del diálogo crítico o las reglas pragmadialécticas, es que nos van a permitir dar cuenta de las falacias como casos en los cuales se violan esas reglas o no se observan esas reglas. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo interesante. Bueno, creo que lo digo un poquito después. Sí, de aquí voy a sacar las reglas. Se los pongo ahí por si quieren buscar el libro. Está en internet en algunos lugares. Bueno, yo se los puedo pasar. Gracias. Este es un libro de 2004. Ya había para entonces muchos artículos previos, refinamientos, críticas, libros previos, etcétera, en el cual se presentó, avanzó, mejoró, pulió, recortó, etcétera, la teoría. Esta es como la versión oficialmente última de la misma. Hay otros refinamientos que son más bien pedagógicos, que aparecen en handbooks, que son como libros de acompañamiento para estudiante, más que para teóricos, o de presentación, en el que se toman en cuenta ciertos casos y se mejora la teoría. Ahora, en este texto, justo en una teoría sistemática de la argumentación, Van Emeren es muy explícito. Dice, las reglas que ahorita les voy a presentar, dice, son una simplificación como para el ego, ¿no? Dice, la pragmadialéctica es muy compleja. Comprender los rasgos de fondo que le dan sentido, que son muchos, por cierto, es muy complejo, pero necesitamos una versión que podamos compartir y que podamos comunicar. Entonces, las reglas que vienen son esa versión súper simplificada, casi de divulgación de la teoría de la argumentación. Por eso es que les van a parecer como tan sencillas. Ahí, déjenme quitar esto. Bien, entonces ya me voy a empezar a callar. Importante, hay algo que hago mucho y yo sé que les molesta, y es poner texto en inglés. La motivación es, lean los textos en original, no compren traducciones. Usualmente las traducciones son muy caras, son muy malas. Ustedes viven en un momento históricamente propicio para la investigación. Bueno, yo también.
No sé si ustedes han leído textos sobre filosofía del derecho, estas discusiones viejas, en las que aparecen los realistas escandinavos. ¿Se han leído eso? Pues antes no había traducciones del escandinavo, ¿no? Bueno, no son escandinavos, del holandés. Hay pocas traducciones del holandés, hay unas cuantas cositas ahí sueltas, no había modo de leer a Alf Ross, no hay modo de leer todavía a Alf Ross completo. Tienes que pasar por el alemán, pero no todo está ahí. Estos señores son holandeses y lo bueno es que escriben en inglés. Entonces ustedes pueden tener acceso a sus textos originales y la discusión, pues leyendo inglés, y la verdad es que tampoco es tan difícil. Entonces esto es como un empujón para que vayan y lean los textos en inglés y le dediquen un poco más de tiempo y sean menos pasivos con respecto a lo que se les da a leer en términos de calidad de traducción y de la pertinencia de las fuentes. Muchas veces hay textos que son nada más y nada menos que masticar y escupir textos que son muy buenos, que se presentan como si fueran investigación cuando no son más que un remedio, un resumen. Entonces, después de esto, necesito que hagamos una paráfrasis de la primera regla. ¿Quién quiere hacer una paráfrasis de la regla? Los participantes no deben de prevenir el uno al otro sobre los puntos. De ¿Qué se vista. están pues? Puntos de vista. Sobre los puntos de vista, llamándolos en las preguntas, o bueno, poniéndolos en las preguntas. Mencionándolos. Más o menos, podemos tener una paráfrasis, puede ser una paráfrasis un poco más clara. Es decir, una primera criterio para decir que una paráfrasis es aceptable es que nos suene bien en español, ¿no? Que no nos parezca que está comunicando algo incompleto o impreciso. Venga, ¿qué dice? Que las partes no deben de impedir que se promuevan puntos de vista o que se cuestionen puntos de vista. Ajá, eso está No mucho deben- mejor. Eso está mucho mejor. Las partes, quienes discuten, ¿no? No deben impedirle al otro que avance o presente puntos de vista. O O cuestione. que ponga en cuestión puntos de vista. ¿Ya está? Pero sería puede, no, ¿no? Porque es una posibilidad. No, está escrito No, como, es may not, está escrito como si fuera la Biblia. Es como si fuera como Yoda. un libro de reglitas que debes hacer. Es la construcción gramatical para decir, Ah, como, ok. y usted no deberá hacer lo siguiente. Es eso. Entonces, quienes discuten no deberían prevenir o impedir a la otra parte que presenten o avancen puntos de vista o que pongan en cuestión puntos de vista. ¿Sí? Es la primera regla. Entonces, recuerden todas las partes del diálogo crítico. Hay una confrontación, es decir, hay un punto de vista encontrado, luego hay una apertura en el que dices, oye, tú estás diciendo tal cosa, yo pienso tal otra cosa, vamos a discutir al respecto. Y entonces, estas reglas ya son de la parte de la argumentación. Las partes, quienes discuten, ya aceptaron discutir sobre el tema. ¿Mm? Y si ya está este reconocimiento explícito de que van a discutir, pues lo que va a pasar es que hay algo que no pueden hacer. De hecho, son dos cosas porque está en disyunción, ¿no? ¿Qué no puedo hacer? Evitar que expongan su punto de vista. No puedo impedirles o evitar que expongan su punto de vista. Eso no se puede hacer. Tampoco puedo evitar que pongan en cuestión un punto de vista. ¿Sí? Noten que esto parece inocente, pero noten, o sea, si tuviéramos un termómetro de racionalidad, ya explotó, ¿no? Tengo una Explota. duda. El nivel de racionalidad es altísimo. No puedo impedirle a nadie que exprese su punto de vista, ni tampoco puedo impedirle su punto de vista. O sea, esto es una receta antidogmática, ¿no? Piensa en un tema turbo controversial como el aborto, o sobre, ¿qué será otra cosa muy controversial? El feminismo seguro, ¿no? Antes de la pandemia eso era la situación que había en la facultad, ¿no? Piensa en un tema así de recalcitrante, en el que las posiciones encontradas son muchas y que lo que está en cuestión está altísimo. Lo que está diciendo esto es que si le vas a entrar al diálogo crítico sobre un tema así de sensible, nadie te puede impedir preguntar algo, poner en cuestión algo o
presentar un punto de vista. No importa cuál sea. No podrían. Oye, yo creo que el feminismo es nada más y nada menos que el resultado de una ideología capitalista decadente. Si te dan una cachetada, pues entonces están impidiendo el diálogo crítico. ¿Sí lo ven? Porque ese fue el primer movimiento. Yo quiero presentar esto. Ya después se verá qué tan aceptable es. La regla 1 es la regla de la libertad. Tenemos libertad para presentar puntos de vista, tenemos libertad para poner en cuestión puntos de vista. Entonces, si las falacias pueden ser entendidas como la violación de estas reglas del diálogo crítico, entonces todo aquel movimiento que impida esto, la libertad de exponer o de poner en cuestión, será una falacia. Ahora, dada esta caracterización, cosas que ya llamamos falacias seguirán siendo llamadas falacias y entrarán dentro de esta categoría. Por ejemplo, la siguiente. El ad baculum. Miren, me tomé el tiempo de buscar imágenes. Espero que los del The New Yorker no me busquen, porque yo no pagué por estas imágenes. Son muy caras, ya saben cómo son los gringos. Pero es que soy fan de las caricaturas del New Yorker. Les estoy haciendo publicidad para que ustedes vayan y las vean. Y si tienen mucho dinero, compren sus estampitas para que las peguen en su cuarto. Entonces, el ad baculum ya lo conocemos, ¿no? Es la falacia de apelación a la fuerza. ¿En qué consiste? Pues en derivar la fortaleza de una posición mediante la apelación a la fuerza o a la intimidación o al terror, ¿se acuerdan, no? El argumentum ad terrorum, o al terror más que a la fortaleza de las razones aducidas. O sea, tú quieres que acepten algo y más que justamente posicionarte en una situación en la que las razones son importantes, lo que haces es detonar mecanismos emocionales que van por el miedo, el terror, la intimidación, para que tu interlocutor acepte lo que tú estás diciendo. Entonces, piensen en este caso, ¿no? Que sería nuestra versión chilanga, sería pues el señor que se sube al camión con una voz intimidante, ¿no? Y te pide dinero. No está apelando no te está dando ninguna razón para que le des dinero, en lo absoluto. Lo que hace es intimidarte, generar incertidumbre, terror, para que tú hagas algo que él quiere, darle dinero. Ahora, pero vean cómo esta es la caracterización, digamos, estándar como la que vimos las sesiones pasadas, pero en el contexto de las reglas del diálogo crítico tendrían que haber sido ligeramente diferentes, no serían exactamente así. Entonces, una regla ad baculum, digamos, un ad baculum visto desde la óptica de la pragmadialéctica sería una situación más o menos como la siguiente. Esto puede ser una anécdota. Bueno, no encaja. Déjenme modelar mi anécdota porque no es exactamente esto. Supongan que ustedes están interesados en algún tema, ¿no? Algún tema jurídico, el que sea. Viene un profesor visitante a un seminario, o en la facultad o en el instituto. Y quien está a cargo del seminario les prohíbe a ustedes que hagan cierto tipo de preguntas. Les dicen, no van a preguntar esto. No lo van a hacer. Y la apelación a que, digamos, lo que respalda ese impedimento para no hacerlo es simplemente el hecho de que ustedes saben que si lo hicieran, habría consecuencias indeseables para ustedes, cosas que les causan terror. Por ejemplo, lo sacan del servicio social, lo sacan del seminario, les retrasan el proceso de titulación, etcétera, ¿no? Hay un mecanismo ahí de intimidación para que tú no hagas cierta cosa. ¿Sí está claro? Entonces, en esta situación, pues justo no podrías llegar a no podrías contribuir en una situación crítica, discursiva, en este sentido amplio de argumentación, porque no tendrías la libertad para presentar tus puntos de vista, dado que te lo impiden a través de una amenaza. ¿Sí? Miren, tiene una F ahí. Sí. La misericordia, ese también ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué es la apelación a la misericordia? Que consiste en generar aceptabilidad de una afirmación solamente por medio de propiciar sentimientos de piedad el interlocutor. Vean cómo estas caracterizaciones estándar tienen que ser muy forzadas. Solo apelas a la misericordia para generar aceptación. Difícilmente uno apela solo a la misericordia, apela a la misericordia y otras cosas. Tratar de presentar casos idealizados en los que la aceptación se gana solo por la misericordia son muy caricaturescos, pero esa es la manera de proceder de esta versión estándar, ¿no? Y pues acá tenemos la caricatura, ¿no? El abogado que perdió su agenda y se quedó sin chamba.
Está pidiendo dinero. Ahora, ¿cómo sería eso en un diálogo crítico? Ahí sí hay un buen ejemplo, ¿no? Que no me invento yo, sino que es un ejemplo histórico. Seguramente ustedes ya leyeron la Apología de Sócrates, ¿no? Supongo que en alguna clase. ¿Sí o no? Sí. Me acuerdo de ustedes cuando veo los memes de cuando prendo mi micrófono para decir sí. Sí, profe. Todo bien. Bueno, el ejemplo de Sócrates. Entonces, en la Apología lo que tenemos es el juicio de Sócrates frente a miembros de la sociedad, de la polis en la que él vivía, que se expone cuáles son las acusaciones y Sócrates hace una defensa de las mismas. Algo que Sócrates hace insistentemente desde el principio del diálogo, claro, eso es a través de los ojos de Platón, pero algo que hace Sócrates insistentemente es decir, yo no voy a llorar, yo no voy a suplicar, yo no voy a decirles lo que es evidente, que soy un viejo de más de 70 años, que ha ido a la guerra todas las veces que ha sido necesaria, que tengo hijos, que tengo esposa, que no tengo dinero. No voy a hacer eso, no voy a apelar a ese tipo de recursos para que ustedes bajen mi condena o para que consideren que ciertas acusaciones son infundadas. No voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es hacer una defensa racional, justificada de por qué considero que lo que se me atribuye no es pertinente, no es concluyente, está injustificado, es irrelevante, etc. Entonces es un ejemplo muy claro. O sea, el hecho de que Sócrates no apelara a la misericordia puede verse como justamente, no como la violación de la regla de la libertad, sino como yendo a favor de la regla de la libertad, ¿no? Alguien podría impedirte que tú hicieras algo o que dijeras algo, que cuestionaras algo por misericordia. Oye, no vayas a preguntar eso porque es un tema sensible. ¿Sí? No saques ese tema porque mira que nos pone muy tristes. No, si es un diálogo crítico, si es una discusión en este nivel, no importa qué tan sensible pueda ser. En principio, nadie podría impedírtelo de entrada. Quizá después podrías discutir y llegar a la conclusión, a un acuerdo explícito en el que te digan, no es buena idea que hables de eso, y tú digas, estoy de acuerdo, después de escucharte, reconozco que no es buena idea, no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Ad hominem. Ya lo conocemos, ¿no? Este es repaso de lo que ya hemos visto. Consiste en atacar personalmente a alguien, personalmente a quien argumenta, con la finalidad de desacreditarlo como individuo, a la persona. Es el ataque a la persona. De este modo, al emplear esta falacia, se rechaza una proposición poniendo en entredicho la integridad de la persona, o, como vimos la caracterización de la sesión pasada, haciendo referencia a rasgos del carácter de la persona misma, o incluso a la persona misma como ser humano, ¿no? Como ser viviente, ¿no? Sus características físicas, por ejemplo. Entonces, en este caso, si alguien les impidiera decir algo, como el ejemplo que ponía alguien, creo que era Alexa, la sesión anterior, en el que nos decía, imagínate que estás en una discusión con unos ingenieros y te callan porque eres un abogado y no te dejan opinar sobre ingeniería espacial, ¿no? Pues eso sería un ad hominem, visto desde la óptica de la pragmadialéctica, porque sería una violación de la regla de la libertad. Oh, alguien. Andrea. Oh, Andrea. Sí queda clara la idea, ¿no? Tú no podrías impedirle a alguien que opine sobre algo o que ponga en cuestión algo, apelando a sus rasgos de carácter. Oye, ¿tú qué vas a saber si no fuiste a la primaria? Tú no preguntes. Violación de la regla de la libertad. En este caso, con un ad hominem. Tú no hables porque te huele la boca. Ups, ad hominem, abusivo, ¿no? Impides que alguien exprese su opinión, su punto de vista, o que ponga en cuestión el punto de vista de otro, haciendo referencia a una característica personal que es irrelevante para determinar si lo que dice es pertinente o verdadero o justificado, etc. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ay, ¿alguien puede leer esto? Daniela, ¿puedes leerlo? Sí, claro. No atenderé a los señalamientos del licenciado Fonseca con respecto a la deficiencia que presenta mi defensa. Es muy conocida su habilidad para hacer parecer ridícula cualquier afirmación, aun cuando ésta se vea verdadera. Diré solamente que tal procedimiento, además de inaceptable, ensucia más a la persona que echa mano de él
que a quien lo padece. Una manera elegante de hablar para violar la regla de la libertad, ¿no? Lo que estás diciendo es, mira, alguien acaba de decir algo, que mi defensa es deficiente. ¿Y cómo ignoro lo que está diciendo? Es decir, ¿cómo le impido que presente esa posición? O sea, saber su punto de vista de acuerdo con el cual yo estoy siendo deficiente con mi defensa. Pues digo que él es capaz de hacer parecer ridícula cualquier postura, aun cuando sea verdadera. Y también digo que quien hace eso se ensucia. Y se ensucia más que le causa un daño más grande que aquel que le causa a la persona a quien se le dirige ese tipo de consideraciones. Pues lo que está pasando simplemente es que no te dejan trabajar, ¿no? No te dan la libertad para presentar tu punto de vista. ¿Sí está claro? ¿Están de acuerdo en este ejemplo? Ok. Sí. He estado viendo otras clases de Zoom de otros profes que han subido sus clases a internet. Estuve viendo unas clases sobre derecho romano en Perú. No, aprendidísima la gente, ¿eh? Es divertidísimo ver cómo las clases en internet son así como depresivas. Tú, Cuaco, ese ya lo conocemos, ¿no? Nayobi iba a decir algo. ¿Puedes leer en qué consiste el tu cuacue, Nayobi? No, ¿puedes regresar a la otra primero, antes? Claro. En la parte que dice, además ensucia más a la otra persona que echa mano de él que quien lo padece, ¿no estaría también cayendo, o sea, entiendo la primera parte, pero en esa segunda no estaría también cayendo en una falacia, no recuerdo cómo, o sea, es que tal vez sí entraría en la de misericordia porque está así como de, aparte, está haciendo que los otros que la siguen también, o sea, caigan en una mala posición porque están siguiendo a él que también está haciendo algo malo. No sé si entiendo tan claramente tu postura. ¿Puedes reformularla? O sea, este es un ejemplo del... ¿Cómo se llama la falacia que estamos viendo? Ojo, eso, quizás esta es la confusión. De nuevo, desde el punto de vista del diálogo crítico, una falacia es simplemente la violación de alguna de las reglas del diálogo. Bueno, ok. Lo que sea que pase, fíjate, eso es muy importante. Cualquier cosa que impida que alguien presente su postura o ponga en cuestión algo, eso va a ser visto desde esta óptica como una falacia. Imagínate que estás discutiendo y traes una bocina de estas gigantescas que tiene la gente que le encanta, ¿no? Que tienen así como 3000 watts de potencia y tienen el tamaño de una taza de café. Supongo que estás discutiendo con esta persona, en algún momento tú quieres objetarle algo, decirle que él está equivocado, saca su bocinita y le sube a todo el volumen y ya no te deja hablar. ¿Qué pasó? Pues violación de la regla de la libertad, ¿no? Desde este punto de vista, una falacia. Interesante, porque esto no es ni siquiera discursivo. Lo que hizo fue subirle a todo volumen a su bocinita e impedir. Ya sé cómo. Sí, pero supongamos que el licenciado efectivamente está haciendo, bueno, está exhibiendo que la defensa es deficiente, pero lo está haciendo de forma grosera, que, o sea, si no tendría ningún motivo de ser grosero, pero en efecto es deficiente, y la otra persona no estaría cayendo en que también está prohibiendo que exprese su punto de vista de que es deficiente, diciendo, aparte de que ensucia a las otras personas. A ver, si entiendo bien, creo que hay dos cosas. Una es que si la regla de la libertad, si no será que también la regla de la libertad permite que uno exprese irrestrictamente cualquier punto de vista, aun si este tiene como consecuencia impedir que la otra persona exprese su punto de vista, ¿sí? O sea, yo tengo tanta libertad de decir lo que se quiera en este tipo de diálogo crítico que sin importar si eso causara de manera colateral un efecto negativo en el otro contrincante, en tu auditorio, eso no invalidaría tu contribución o lo que digas o lo que hagas.
¿Sí? ¿Eso es lo que estás preguntando? No. Más, creo, no sé, es que no lo entendí bien. ¿Sí me expliqué o de nuevo? De nuevo. Creo que Brenda quiere decir algo. Sí, bueno, yo entiendo en este punto que Nayobi considera que a pesar de que está apelando a la persona, en que pues básicamente le está irrumpiendo de que proponga su punto de vista, de cierta manera para proteger a la otra persona de que no lo hagan quedar como un tonto, por así decirlo. Eso es lo que yo entiendo que quiere decir Nayobi. No te entendí. So, Tenemos un problema de comunicación severo. Alguien que nos ayude. A ver. La regla es que puedes expresarte libremente tu opinión o sea, tu opinión en una discusión crítica, ¿no? Sí, déjame hacer un comentario ahí. Solo que, ojo, eso no es irrestricto. Sí, como tú dices, es una discusión crítica en la que hay algo que está en cuestión y hay una finalidad, que es llegar a un acuerdo sobre esa cuestión. Uh-huh. Pero llegamos a esta parte de la discusión donde le dice, oye, pero el argumento anterior que tú acabas de decir es deficiente por esto y por esto y por esto, y no sé, lo hace de una manera grosera, ¿no? Ajá. La otra persona le contesta, no, estás mal porque más bien, estás echando para atrás lo que yo dije porque tú lo estás haciendo de una manera grosera y aparte de eso, las personas que te siguen a ti también están cayendo en eso de tu forma grosera. ¿Ya? ¿Me expliqué? ¿No? Creo que sí. Entonces, a ver, la idea sería, si alguien te dice que estás equivocado de manera grosera, tú podrías neutralizar lo que él dijo, lo que dijo, señalándole que ha sido grosero y que los demás están siendo groseros como él. Sí, pero eso también sería caer, o sea, romper la primera regla, ¿no? Sí, todo lo que tienes que preguntar es si lo que sucede en la etapa particular en la que estás en la discusión impide que alguien presente su punto de vista, sea porque quiere proponer algo o sea porque quiere poner en cuestión algo. Entonces, si alguien te dice groseramente que estás mal y su modo grosero de expresar su opinión genera en ti ciertas emociones que te generan ansiedad y ya no puedes discutir, entonces el modo en el que hizo su contribución fue inadecuado porque impide que tú sigas discutiendo. ¿Sí? Uh-huh. Pero no sé si estamos... Ella se refiere, perdón, dígame. se refiere a la falacia de acento, ¿no? Sí, eso No. también es... ¿No? Bueno, podría ser, pero no me refiero a... Lo dije de una manera grosera con el tono de voz y eso, no. O sea, me refiero a que el lenguaje que utilizó fue grosero. O sea, no sé. O sea, literal con groserías. ¿Cómo? Pues sí. O sea... Ahora, creo que... A ver, es que hay muchas cosas sueltas. Noten esto. Si más bien que problematizar o preguntarte, voy a dar un ejemplo, a lo mejor eso ayuda a clarificar la duda que tienes. Nota que de acuerdo con esta manera de acercarse a la argumentación, las groserías o el lenguaje vulgar, altisonante, no es per se un impedimento para la argumentación ni para el diálogo crítico, no lo es. Cierto tipo de contextos discursivos son tales que si alguno de los participantes hiciera uso de este tipo de lenguaje, eso podría tener consecuencias en sus contrincantes, en el auditorio con el que está discutiendo, etcétera. Consecuencias negativas que a los demás les impedirían sentirse cómodos y, por lo tanto, continuar con la discusión. Uh-huh. De hecho, eso también contaría como una falacia que no tiene nombre, pero le podemos llamar ad peladum, ¿no? Que consiste en ser intencionalmente muy grosero, pero muy grosero, de modo tal que ofendas a la persona con la que estás hablando intencionalmente para que ella no diga nada, porque ya no sepa qué hacer. Y entonces ella va a aceptar, la persona con la que hablas, lo que tú estás diciendo, no por la calidad de los argumentos que tienes, sino pues por la pena que le genera
seguir hablando con alguien que se expresa de esa manera.